Hola, pueblo académico y del mundo preuniversitario. El tema del día de hoy son los derechos humanos, tema recurrente en los exámenes de admisión, sobre todo en San Marcos, bueno, y en realidad en casi todas las universidades del país. Pero antes de hablar de este tema, también tocaremos el tema de garantías constitucionales. Pero como les dije, vamos a hacer mención antes a los libros sobre política que debes de conocer. Te aseguro que no hay pierde. Vamos con La República de Platón, La Política de Aristóteles, Las Meditaciones de Marco Aurelio, ¿Cuándo se jodió el Congreso de Martín Hidalgo? El Leviatán de Tomás Hobbes. Mención honrosa, ¿no? Cabe añadir aquí al peruano Manuel González Prada, con su obra Páginas Libres y también Horas de Lucha. Y no hay que dejar de leer Historia de la Corrupción del Perú de Alfonso Quirós. Un libro crítico, pero es necesario leerlo para quizás tener alguna opinión y contradecirla hermenéuticamente en base a las concepciones de la izquierda actual. El libro negro de la nueva izquierda del famoso Nicolás Márquez y Agustín Laje. Y, como último, De animales a dioses. La lectura es el camino al éxito. Entremos a nuestro tema. Los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son la base del desarrollo social. Evidentemente, esta base del desarrollo humano se fundamenta en que en cualquier sociedad, sin importar el sistema político que tenga, ¿no? Ya sea una monarquía, una república, qué sé yo, un imperio, es más, ¿no? Incluso sin importar la organización política, ya sea una democracia directa, una democracia pura, o gobiernos de facto, ¿no? Dictatoriales. Siempre los derechos humanos serán el punto central de debate. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Son facultades o libertades? ¿Qué se entiende por facultades? Atributos en base a la libertad individual como tal. Y aquí debemos de añadir algo. ¿Desde cuándo, como ser humano, tenemos derechos? La Constitución dice claramente que el ser humano tiene derechos desde su concepción, no desde que nace. Ojo ahí. Por eso, dentro del Código Penal, se sanciona el aborto, que sería el primer homicidio, ¿no?, que se comete contra el ser humano. Bueno, salvo el aborto terapéutico, ¿no? La categoría de persona natural se tiene desde el nacimiento. Pero eso obviamente lo veremos bajo un enfoque en torno al Código Civil, porque se hace mención a la muerte biológica, a la declaración de ausencia, a la muerte presunta, en torno a la muerte de la persona. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Son facultades o libertades, ¿no?, que se realizan ya sea como acción
o como omisión, basado en el principio fundamental que es la libertad personal. Ojo ahí, la libertad personal. Recuerda que en la Constitución, en el inciso 24 del artículo 2, en el ítem A, dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer de lo que ella no prohíbe. Principio básico para interpretar y fundamentar los derechos humanos. Entonces, cabe añadir lo siguiente, que los derechos humanos, que por cierto el Perú se integra en 1959, o en todo caso que adopta, ¿no? Bajo el contexto legal a la Constitución Política del Perú, los derechos humanos son facultades reconocidas, ¿no?, como inherentes. Antes de ir a lo inherente, repetimos una vez más las facultades, ¿no?, que son atributos bajo la idea de la libertad individual. ¿Cuáles son las bases jurídicas o normas que nos permiten reglamentar e interpretar estos derechos? Como número 1 tenemos pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que obviamente nace después de la Segunda Guerra Mundial, en la ONU, y en esta tercera asamblea, en París, Francia, el 10 de diciembre de 1948, nacen los 30 artículos acerca de los derechos humanos como un contexto universal. Y justamente en el artículo 3 se declara el derecho a la vida. Entonces, no te olvides también que para hablar un poquito más acerca de esta Declaración Universal, ¿no?, podemos decir que todas las constituciones, toda la organización civil, penal, tributaria, laboral, se rigen a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Luego tenemos la Convención Americana de los países americanos, el cual se llama también Pacto de San José, un tratado vinculante al cual el Perú pertenece. El 22 de diciembre de 1969 nace esta convención. En su artículo 4, inciso 3, habla también acerca del derecho a la vida. Si se dan cuenta, hay un punto central en la cual se rigen todas estas instituciones internacionales, que es abolir la pena de muerte, que vamos a hablar más adelante. Por eso hablan acerca del derecho a la vida como punto central, ¿no?, del todo en torno a los derechos humanos. Ahora, cuando hablamos de la Convención Americana, tiene 3 preceptos importantes en las cuales va a defender los derechos vulnerados. Por ejemplo, la Comisión Interamericana. ¿Qué es la Comisión Interamericana? Es aquella institución que analiza e investiga la vulneración de los derechos humanos omitidos o ya sea determinados ilegalmente en la organización jurisdiccional del Perú. Entonces, lo que hace es ver de nuevo el caso. La Corte Interamericana, como segunda institución que pertenece a la Convención Americana, lo que hace ya es sancionar e incluso indemnizar a la persona al cual se ha vulnerado sus derechos humanos.
Y como tercer punto de la Convención Americana, y que va a traer mucho traste acá para explicar, es la abolición de la pena de muerte. Entonces, el Perú pertenece a la Convención Americana. Convención Americana que se inicia el 22 de diciembre de 1969, o Pacto de San José. Ello tiene tres instituciones importantes. La Comisión Interamericana, que analiza e investiga casos de vulneración de derechos humanos. La Corte Interamericana, que es el tribunal sancionador e indemnizador. Y como tercer punto, tendríamos aquí que hablar acerca de la abolición de la pena de muerte estipulado en el Pacto de San José. O sea, la abolición de la pena de muerte rige por encima de nuestra Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Si bien es cierto que en el artículo 140 de la Constitución Política del Perú, el Perú tiene rango, o sea, está ahí, ¿correcto? Existe la pena de muerte, pero no tiene fuerza, ya que la jerarquía de la Constitución Política del Perú es menor a un tratado internacional. Y esto se puede explicar muy fácilmente en la pirámide de Kensel, o la pirámide keynesiana, donde te dice que los tratados de derechos humanos están por encima de la Constitución Política del Perú, en este caso a su artículo 140, en torno a la pena de muerte. ¿Correcto? Entonces, hay muchos individuos en base a su, qué sé yo, ¿no? Su irracionalidad, y que es opinión libre y se respeta, se dice que debemos de salirnos del Pacto de San José y aplicar la pena de muerte sobre violadores, o sea, sobre X personas. Tú puedes declarar la pena de muerte incluso por tener a tu padre con su amante, o por tomar la sopa, pero no se puede vulnerar un derecho que es fundamental por ninguna razón. Y ello, por cierto, está omitida en la Constitución. Omitida por el tratado internacional al cual pertenecemos, que es el Pacto de San José. ¿Correcto? Víctor García Toma, que es uno de los famosos doctores en Derecho Constitucional, por ejemplo, nos dice que salirnos del Pacto de San José tendría todo un proceso, ¿no? De 3 a 5 años. Pero se ha demostrado que salir del Pacto de San José en muchos estados que se aplican la pena de muerte, como Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Guatemala, Canadá, Estados Unidos, no ha conllevado a que la delincuencia baje o que bajen los asesinatos. Para ello yo creo que hay otras estrategias como personas racionales dentro del ambiente jurídico se podría aplicar. Ahora, no debemos olvidarnos que no solamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos creados después de la Segunda Guerra Mundial, la Convención Americana o el Pacto de San José, junto a la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana y la abolición de la pena de muerte, que todo ello pertenece a la OEA, ojo, ahí nos olvidamos mencionar eso, ¿no? Que la Declaración Universal es parte de la ONU, la Convención Americana, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana y la abolición de la pena de muerte pertenece a la Organización de Estados Americanos. Y como tercer punto, para
fundamentar los derechos humanos, tenemos a la Constitución Política del Perú. Constitución, por cierto, que en el Perú pues hemos cambiado Constitución como cambiarnos pues el polo, ¿no? La Constitución de 1823, la liberal del sistema republicano que duró 49 días. La de 1826, la vitalicia de Bolívar. La de 1828, la Constitución Madre, ¿no? La primera en ser aplicada. La de 1834, de convulsiones, ¿no? La de 1839, la conservadora de Huancayo. La de 1856, bueno, muchos dicen la más liberal, ¿no? La de 1860, la más longeva, porque la de 1867 duró solamente 4 meses y no fue aplicada, por lo tanto, sería la más longeva, que duraría hasta 1920, cuando el dictador Leguía creó una nueva constitución, el cual, ¿no?, el periodo presidencial de 4 años lo subió a 5. La de 1933, ¿no?, la de Sánchez Cerro, donde se crea el Parlamento bicameral. La de 1979, que muchos aún sueñan con su regreso, ¿no? Y ahí se creó pues el Consejo Nacional de la Magistratura o la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, por ejemplo. Y cuando hablo de constituciones, tengo que hablar obviamente de la Constitución de 1993, la Constitución que creó el habeas data y la acción de cumplimiento, por ejemplo, pero donde se dejó de garantizar un aspecto importante de los derechos fundamentales, que son los derechos laborales. Profesor, ¿y qué tiene que ver la Constitución Política del Perú con las bases jurídicas? Es que la Constitución Política del Perú, en su artículo 2, inciso 1 al 24, habla pues de los derechos fundamentales. La Constitución de 1993 es también base para detallar los derechos fundamentales. Recuerden que el cuasi dictador Alberto Fujimori creó esta nueva constitución en base al Congreso Constituyente Democrático, llamando a 82 juristas para crear esta constitución, y donde se encuentran los derechos fundamentales en el artículo 2, inciso 1 al 24. Entonces, sería la Constitución Política del Perú también un arma fundamental como base jurídica para reglamentar e interpretar los derechos humanos. Recuerda que con la Constitución de 1993 tendríamos 5, 10, 12 constituciones. Muy bien, jóvenes, ya que conocemos la definición de derechos humanos, que son facultades o libertades reconocidas como inherentes a la persona humana, entonces vamos a detallar ahora las características de los derechos humanos como tal, ¿correcto? Entonces, justamente aquí hablamos de inherentes. Se basa en la teoría justnaturalista, que dice que el hombre siempre tiene derechos, pues que estos se desprenden de su propia condición, o como Aristóteles decía, ¿no?, somos animales políticos como seres humanos. Entonces, el ser humano tiene derechos desde siempre. El hombre siempre tiene derechos, pues que estos se desprenden de su propia condición. ¿Correcto? Cuando hablamos de la parte naturalista, hablamos de la parte racional como tal. Pero también existe la valía de la teoría justpositivista, que nos dice que
el hombre tiene derechos bajo una acción de valor jurídico. El Estado lo reconoce y sostiene que los derechos humanos se originan a partir de leyes emitidas por el Estado. Por lo tanto, cuando hablamos de inherentes o característica como tal, esencial, que es permanente, que no se puede separar, decimos, ¿no?, que lo inherente está relacionado a la teoría justnaturalista, que el ser humano tiene derechos por su propia naturaleza. Recuerden, el hombre siempre tiene derechos, pues que estos se desprenden desde su condición de ser humano. ¿Correcto? Entonces, eso en la cuestión de inherente. Pero en realidad, cuando hablamos de características de los derechos humanos, no solamente existen 5 o algunos dicen 7, en realidad existen muchos, ¿no? Como por ejemplo, hablamos acá de la cuestión progresiva. No está aquí, pero les planteo lo siguiente. La cuestión progresiva de los derechos como característica implican que en vez de que disminuyan, aumenten en el tiempo. O sea, quiere decir que, por ejemplo, ¿no?, los derechos de la mujer han ido aumentando. Y eso es positivo, ¿no? Mientras los derechos aumenten, la situación de la vida del ser humano va a ser mucho mejor, ¿correcto? Desde un punto de vista racional y obviamente jurídico. Entonces, progresivo implica que en vez de que los derechos sean recortados, más bien aumenten, sean progresivos en el tiempo. Ahora, también tenemos otra característica, dice, ¿no? Son imprescriptibles. Los derechos humanos son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos son enviternos, ¿no? O sea, son constantes en el tiempo. Los derechos no caducan, los derechos no pierden vigencia, los derechos como tal están ahí y van a seguir existiendo. A ello llamamos imprescriptible, ¿correcto? Ponemos un ejemplo, ¿no? Mi DNI puede prescribir, o sea, puede estar caducado, pero mi derecho es eterno. Con ello, para entender lo que es imprescriptible, ¿correcto? Entonces, vamos a la característica de interdependiente. ¿Cómo es lo interdependiente? Quiere decir que los derechos son conexos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el derecho a la libertad está relacionado a la cuestión física o implica una serie de principios, ¿no?, ya sea física, a la identidad, a la expresión. La vigencia de un derecho implica la vigencia de los demás. Eso es lo que quiere decir con interdependiente, que son conexos o están relacionados. Ahora, irreversibles. ¿Qué quiere decir irreversibles? Irreversibles quiere decir que pues los derechos no tienen fin. O sea, no se pueden modificar tampoco. Si por ejemplo hay una iniciativa ciudadana de referéndum para aplicar la pena de muerte que ya expliqué hace un momento, entonces no se puede aplicar la pena de muerte, en todo caso, no se puede caducar, si hablamos de imprescriptibilidad, no se puede caducar un derecho porque es irreversible de modificarlo. Por lo tanto, la iniciativa ciudadana en un referéndum para pedir pena de muerte no se puede dar, ¿correcto? Ahora,
hablando de eso, también podemos, ¿no?, pedir que los analfabetos no voten. Pero tú no puedes pedir algo que como derecho ya está dentro de la Constitución en el artículo 2, en el inciso 1 al 24, o dentro de ellos. Y hablando de la estructura de la Constitución política, podemos decir, tiene el preámbulo, tiene 6 títulos, tiene 26 capítulos, 206 artículos, 16 disposiciones transitorias. Y aquí cabe añadir que en sus partes está el preámbulo, ¿no?, entonando a Dios como ser omnipotente. Tiene su parte dogmática, y esa parte dogmática es hablar pues de los derechos fundamentales o de los derechos humanos, que repito, no tienen fin y no se pueden modificar, como el analfabetismo. Yo puedo pedir que los analfabetos no voten, pero yo no puedo seccionar un fundamento que ya está ahí. Al contrario, tengo más bien que aumentar. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos de una cuestión de irreversibilidad, hablamos de que un derecho no tiene fin y no se puede modificar. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, profesor, inalienable. ¿Qué quiere decir inalienable? Que no se puede ceder. Si se dan cuenta, hay una similitud entre inalienable, imprescriptible, irreversible, indivisible, ¿no? Hay una relación, ¿no?, entre las características de los derechos humanos. Por ejemplo, cuando hablamos de inalienable, dicen que un derecho no se puede comprar, no se puede transferir, no se puede negociar. Un derecho inalienable no se puede donar, no se puede ceder. ¿Por qué? Porque es un fundamento, un principio jurídico de la vida. No se puede renunciar a un derecho, ¿no? Por eso dice que es inalienable. Y cuando hablamos de inalienable, repito, la base es decir, ¿no?, que no se puede ceder por ejemplo, ante una agresión física. Es inalienable, no se puede dar. Y cuando decimos, por ejemplo, que es irreversible, no se puede modificar. Cuando decimos que es indivisible, forman parte de un sistema. ¿Correcto? Ahora, inviolable. ¿Cuándo hablamos de inviolable? Cuando un derecho no se puede lesionar, no se puede destruir, entre comillas, para interpretar. No se puede violar la libertad individual. O sea, ejemplo, sobre todo esto pasa en las zonas de gente que tiene mucho dinero. En Lima, por ejemplo, en las zonas que dicen pitucas, ¿no?, se dio el caso de una señora de cuestiones étnicas o andinas que se fue a sentar a Miraflores, ¿no? Se sentó ahí con su hijo y vino pues el sereno y lo trató de sacar. Pero más que poner pretextos de que la señora vendía o que la señora era una informal, el punto era la cuestión de discriminación que existen en algunos lugares de Lima, que lamentablemente en pleno siglo XXI no le permiten esa libertad individual de permanecer sentada en un lugar, digamos, pituco. Entonces, ahí se está violando su libertad individual, por ejemplo, ¿no?
Entonces, cuando hablamos nosotros de inviolable, decimos de nuevo, no se pueden, o sea, destruir, no se pueden lesionar, sobre todo no se pueden meter contra la libertad individual. Lo inviolable no puede ser vulnerado como tal. Si se da el caso, se omite la función claramente, para ello existen las garantías constitucionales. Se puede presentar un habeas corpus, un habeas data o una acción de amparo. Cuando lo inviolable se omite, repetimos, la función y se da la violación de la libertad individual, ya sea física, de reunión o en el domicilio o en el trabajo, entonces para eso existen las garantías constitucionales que vamos a explicar más adelante. Corpus, data y amparo, los más importantes. Entonces, cuando hablamos de inviolable, nos basamos en la cuestión de la libertad individual. Ahora, también existe lo universal. Cuando hablamos de un derecho universal, cuando no se distingue por cuestión, ¿no?, de discriminación, sobre todo por raza, religión, pensamiento, idioma, ninguna distinción de ningún tipo, porque lo universal implica el todo y que para todos son los derechos y que se deben respetar como tal. Ahora, haciendo una precisión concreta, podemos decir, los derechos humanos dentro de sus características son progresivas. ¿Por qué? Porque aumentan con el tiempo. Son imprescriptibles. ¿Por qué? Porque son enviternos, son constantes en el tiempo, no caducan. 3. Podemos decir que son interdependientes. ¿Por qué? Porque son conexos, ya que la vigencia de un derecho implica la vigencia de los demás. También hemos dicho que son irreversibles, porque no tienen fin y no se pueden modificar. También mencionamos que son inalienables, porque no se pueden transferir, porque es un principio jurídico de la vida, no se puede donar ni ceder. Entonces, también mencionamos que es inviolable, porque se defiende acá sobre todo la libertad individual de la persona. Como tal, no puede ser vulnerado esa libertad. También hablamos acá de universal, como dijimos hace un momento, ya que los derechos son para todos. ¿Correcto? Entonces, con ello estaríamos terminando el tema de derechos humanos en el aspecto de características. Y que no te olvides que los derechos humanos son facultades o libertades reconocidas como inherentes. ¿Y por qué inherentes? Porque estos nacen de la teoría justnaturalista, que el hombre siempre tiene derechos, pues que estos se desprenden de su condición de ser humano. Una vez más, hablamos de Aristóteles, el hombre como animal político. Por otro lado, cabe una pregunta. ¿Cuándo una persona pierde sus derechos? En realidad, una persona no pierde sus derechos, pero sí se suspenden sus derechos. ¿Cómo podemos entender esto? Por ejemplo, según la Constitución Política del Perú, dice, por ejemplo, aquí, en el régimen de excepción sobre el estado de emergencia y el estado de sitio.
O recuerden, el tiempo del COVID, se suspenden los derechos fundamentales, pero no pueden desaparecer, solo se suspenden, ¿correcto? La suspensión no implica el hecho de que tú o que a ti te puedan torturar, que a ti puedan violentarte, salvo que tú estés cometiendo un flagrante, digamos, estés cometiendo una acción flagrante de delito en el estado de excepción, ¿correcto? Si se da lo contrario, de que se suspenden tus derechos por X razones, ya sea estado de excepción, ya sea por una cuestión de sentencia o investigación que se está siguiendo hacia tu persona, y existe una violación hacia tus derechos, por lo tanto, se aplica a las garantías constitucionales. Habeas corpus, habeas data o acción de amparo. ¿Correcto? Entonces, cabe responder una vez más la pregunta. Cuando una persona pierde sus derechos, la persona no pierde sus derechos. Solo se le suspenden o se le inhabilitan, pero por cierto momento. Ya sea que la persona esté con una sentencia judicial que esté apelando, o ya sea que no pueda salir del territorio, ¿no?, bajo una cuestión de restricción, o también bajo una cuestión de estado de emergencia o estado de sitio, ¿no?, como se dio en el tiempo del COVID, ¿correcto? Pero tu derecho no deja de existir, lo vas a tener, y en todo caso solo se suspende, nada más. Prosiguiendo con el tema, jovencitos, hemos llegado a la clasificación de los derechos generacionales. Existen un conjunto de derechos que se ha ido ganando a través del tiempo, a través de procesos revolucionarios, y estas están clasificadas de la siguiente manera. La primera generación, civiles y políticos. La segunda generación, económicos, sociales, culturales. La tercera generación, el de solidaridad. Y cabe añadir acá una cuarta generación, del cual ya se está hablando, del ciberespacio, por ejemplo, ¿no?, de la policía tecnológica o de los delitos informáticos que está en boga actualmente. Quizá más adelante, de aquí 30, 40 años, existirá los derechos de quinta generación. Recuerden que mientras más derechos existan, más o mucho mejor va a ser la situación de la persona, siempre y cuando el Estado, lo haga respetar. Ahora, cuando hablamos nosotros de los derechos generacionales, hay ciertas personas que clasifican a los derechos por jerarquías, o sea, dando a entender que en el derecho civil, por ejemplo, que son derechos personalísimos, el derecho a igualdad está por encima del derecho económico o el derecho a la huelga, o el derecho económico está por encima del derecho de tercera generación de solidaridad o el derecho de los pueblos. En realidad no, todos los derechos son iguales, porque no hay jerarquías acá, ya que los derechos son universales. Por lo tanto, cada derecho es importante como tal. Ahora, vamos a empezar explicando entonces acerca de la primera generación. En la primera generación van a surgir derechos civiles
y políticos. Cuando se pregunta a Karl Basak, el creador de las generaciones de los derechos o de los derechos generacionales, se le pregunta, ¿por qué el inicio de la primera generación tiene que ver con la Revolución Francesa y por qué se omite a la independencia de los Estados Unidos? Su respuesta fue clara, ¿no? Y ciertamente Karl Basak dice lo siguiente, ¿no? Que en Estados Unidos la esclavitud todavía seguía dándose, ¿no? Por lo tanto, no podemos tomar como base a la independencia de los Estados Unidos como el origen de los derechos primordiales o personalísimos en lo civil y lo político, sino al 26 de agosto de 1789, cuando se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, considerando ciudadano al francés y hombre al que se incluía dentro de los derechos. Entonces, aquí también cabe destacar una crítica, ¿no? Porque en Francia, si bien es cierto, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se van a lograr el 26 de agosto en la Asamblea Constituyente y que se inició en la toma de la Bastilla por los burgueses y con el apoyo del pueblo, entonces aquí vamos a incluir un dato que Karl Basak quizás omitió, ¿no? Porque ella considera la Revolución Francesa como inicio de los derechos de la primera generación. Y el hecho es que mientras Francia lograba sus derechos o lograba interponer su declaración de derechos, sucede algo importante, ¿no? Que parte de una ciudad africana viene hacia Francia a pedir apoyo. O sea, enterados de la Revolución Francesa y la caída del rey, gente de raza negra viene, según el contexto, viene hacia Francia y pide apoyo a Maximilien de Robespierre para salvarlos de la esclavitud al cual pues estaban siendo ellos o manejados por un tirano en su ciudad o en su pueblo. Pero ¿cuál fue la respuesta que Karl Basak omitió o desconocía? ¿Cuál fue la respuesta del revolucionario burgués Maximilien de Robespierre? Es que la Revolución Francesa solamente, o la libertad o los derechos, era solamente para hombres blancos, mas no para hombres negros. Muy bien, entonces así vamos a iniciar los derechos de la primera generación, cuyo origen está en la Revolución Francesa. Entonces aquí vamos a hablar de los derechos civiles y políticos. ¿Correcto? Derechos civiles, cuando hablamos de un carácter individual o de un carácter personalísimo. Y cuando hablamos del aspecto político, vamos a hablar de una cuestión más relacionada al Estado o ciudadano-Estado, ¿no? Entonces vamos a detallar acá los derechos civiles. Recuerden que no solamente son derechos civiles, sino que en la Revolución Francesa también se van a ganar los derechos políticos, ¿no? Los derechos políticos. Dentro de los derechos civiles está, por ejemplo, el derecho a la vida, que es uno de los derechos más determinantes, uno de los derechos personalísimos como tal. Por ejemplo, vamos a encontrar los principios netamente personalizados por el Estado a través de su norma máxima, ¿no? El Código Penal. Este Código Penal que condena y hace punible, por ejemplo, el aborto, ¿no? Que hace rato estábamos hablando. Aunque hay excepciones, ¿no? Como el aborto eugenésico o el aborto sentimental.
como le llaman en el Código Penal. Se reprime solo con 6 meses de prisión en caso de aborto, pero al final estos 6 meses de prisión no es prisión efectiva, ¿no? Sino son comparecencias restringidas. Es más, el aborto terapéutico ni siquiera es tratado judicialmente, porque está pues en peligro la vida de la madre, ¿no? Pero esto tiene un efecto colateral, ¿no? Porque si bien es cierto, el aborto es ilegal, entonces cuando ciertas personas van a un centro de aborto y sabemos que es ilegal, entonces el efecto colateral va a existir acá, ¿no? O sea, que el que alquiló el local, el cuasimédico, la comadrona, la enfermera que ayudó ahí, y por X razones, no solamente por el aborto, sino por la muerte de la persona que iba a nacer, o de la madre, entonces existe aquí un efecto colateral como tal relacionado al aspecto legal, ¿no? Por lo tanto va a ser punible. También es punible el parricidio, el feminicidio, el abigeato, ojo, no hay que salir de ello, el abigeato, el homicidio. Por eso es que el derecho a la vida es elemental, y por ello incluso hay tratados internacionales que protegen este derecho como tal, ¿no? Como el Pacto de San José, el cual el Perú está incluido. Y el artículo 140, donde en la Constitución Política del Perú tiene rango, pero los acuerdos internacionales hacen que dicha ley no tenga fuerza. ¿Correcto? Por lo tanto, la pena de muerte, manan, señor. Muy bien. Y entonces, así también tenemos el derecho al nombre, ¿no? El derecho a la identidad, al prenombre, al nombre patronímico, al seudónimo, ¿no? Que son formas de cómo institucionalizar a una persona dentro de sus derechos. El derecho a la igualdad, que en el Perú no es tan real, ¿no? Porque vamos a ver la discriminación, no solamente en Lima, sino también en las capitales de los departamentos, ¿no? En realidad una ignorancia del ser humano en pleno siglo XXI, ¿no? Un país pluricultural no puede estar pues pasando por esos, digamos, acontecimientos, ¿no? Ahora, también tenemos el derecho de la reunión, obviamente de la reunión pacífica sin armas, ¿no? El derecho civil de la inviolabilidad de domicilio, el derecho civil a la conciencia, a la libertad de opinión, al de pensar quizá distinto al otro, ¿no? Y no ser difamado, ni, digamos, difamado, calumniado, ¿no? En su honra, ¿no? Pero en el Perú, al parecer, se hace caso omiso de eso, ¿no? Ahora, dentro de ello también la libertad de religión y al patrimonio, al matrimonio, etc. En realidad, dentro de los derechos civiles existen un montón de derechos, ¿no? Solamente hemos puesto los más importantes, ¿no? A la vida, al nombre, la igualdad, la reunión, el domicilio, la conciencia, la libertad de opinión, la libertad de religión, a la propiedad y al matrimonio. También tenemos los derechos políticos. Recuerdan, entre los más importantes está el derecho a elegir y a ser elegido. Para ello, decíamos hace un momento que están relacionados, los derechos políticos están relacionados al Estado, o están relacionados de ciudadano a Estado. Para ser ciudadano, recuerden, debemos de tener 18 años, ¿no? Ser peruanos de sangre o de suelo, como tal, peruano de nacimiento, o estar inscritos en la RENIEC, ¿no? Entonces, eso nos hace ciudadanos de este país.
cumpliendo todos estos requisitos de ciudadanía, entonces tenemos el derecho de elegir y ser elegidos, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la elección de congresistas, aquí la Constitución Política del Perú tiene un, no sé si decir error jurídico, interés político, económico, pero no podemos elegir pues a un congresista que solamente tenga los siguientes requisitos, ¿no? 25 años, peruano de nacimiento, y ser, qué sé yo, estar inscrito en la RENIEC o tener el goce de la ciudadanía, sin ningún palmarés educativo. Y esto casi pasa con el hecho de elegir también a nuestros presidentes, ¿no? Bueno, a lo largo de la historia hemos tenido 4 militarismos. Hemos elegido dictadores y aquellos que han elegido con la cara de ángel y que adentro iniciaron un robo total y un saqueo de nuestro país. Incluso hemos tenido un comandante, ¿no?, que se sublevó en el tiempo del gobierno de Fujimori, se sublevó, y que luego fue presidente del Perú más adelante, ¿no? Pero sin ningún palmarés, pues, educativo. Pero también aquí sucede un caso contradictorio, ¿no?, en el derecho de elegir y ser elegido. Por ejemplo, en Bolivia, Evo Morales no tiene o no ha tenido, pues, ni primaria completa. Entonces, y fue elegido presidente, este líder Aymara. Pero según los datos estadísticos, en el aspecto económico, su gobierno no le ha ido tan mal, sobre todo también en el aspecto social. No tuvo eh, no tuvo un desencanto poblacional, pero tampoco vamos a decir que Evo Morales, que no tuvo un palmarés educativo, una carrera de estudio como tal, diplomas o doctorados, salvó a Bolivia pues de lo que en la cual está. Sencillamente Evo Morales fue un presidente no tan malo como los que hemos tenido en nuestro país. Bueno, entonces, dentro de los derechos políticos está el derecho a elegir y ser elegido, ¿correcto? Entonces, aquí la pregunta va, ¿por qué nos equivocamos al elegir? ¿No? ¿Tendrá que ver con nosotros, nuestra conciencia ciudadana, nuestra conciencia en el momento de votar? ¿Por quién votamos? ¿O seremos unos analfabetos políticos, según Bertolt Brecht, de que desconocemos incluso de que la política lo es todo? Bueno, también tenemos el derecho a revocatoria, ¿no? ¿Qué es el derecho a revocatoria? Dentro del derecho político, el derecho a revocatoria, pues el derecho a revocar alcaldes, presidentes regionales, regidores, ¿no? Consejeros regionales, incluso a los jueces de paz, ¿no? Y se necesita el 25% de la aceptación de la jurisdicción, ¿no? Ahora, también tenemos el derecho a la remoción de autoridades, o sea, autoridades designadas, ¿no? En este caso, se necesita el 50% de los votos según la jurisdicción donde se encuentra. Y el otro es la participación ciudadana del derecho al referéndum, ¿no? Por ejemplo, para votar o estar en contra, en este caso, ¿no?, aceptar bajo un total de 10% de aceptación total de la población. Entonces el referéndum es también un derecho, ¿no?, instaurada dentro de los derechos políticos como participación ciudadana, ¿no? Ahora, también se encuentra aquí el derecho de formar partidos políticos. Aquí, al parecer, los derechos humanos, que son facultades o libertades, parece que ha exagerado, ¿no? Y la Constitución lo avala, ¿no? Porque en el Perú, en la elección anterior, existieron más de 20 partidos políticos. Imagínate, si ya
el ser humano como tal no tiene una conciencia de voto y hay 20 partidos políticos, hay 20 personas que quieren llegar al poder, y ahí imagínate cómo estará esta persona. Entonces, ahí como que se ha flexibilizado mucho el hecho de que los partidos políticos existan más que las variedades de papa en el Perú, ¿no? Y eso también genera pues un desorden político en cuanto a nuestro país. Pero es un derecho político formar partidos políticos. Entonces, decimos acá, derechos políticos, el más importante, elegir y ser elegido. Para ese caso tienes que ser un ciudadano como tal y como tal se te van a dar esos derechos, ¿no? Ahora, el derecho a revocatoria con el 25%, el derecho a la remoción o remoción de autoridades designadas con el 50%, el derecho al referéndum con el 10% de la aceptación del total de la población de nuestro país y la formación de partidos políticos. Entonces, con ello hemos culminado los derechos de la primera generación, ¿no? Derechos de primera generación que, ojo, tienen como causal la Revolución Francesa, donde nacen los derechos civiles y políticos. Recuerden, derechos civiles de carácter individual y personalísimos como tal, como el derecho a la vida. Ahora entramos a los derechos de la segunda generación. Derechos de segunda generación conocidos como, por ejemplo, derechos económicos, derechos sociales y derechos culturales. Entonces, estos derechos, repetimos una vez más, de segunda generación como económicos, sociales y culturales, lo vamos a poner por acá, para que tengas, ahí está. Esos derechos económicos, sociales y culturales pertenecen a la segunda generación. Segunda generación que tiene como causal o inicio la revolución industrial o finales de la revolución industrial y sobre todo la revolución mexicana. ¿Y por qué revolución mexicana? Porque en la Constitución de Querétaro se va a incluir por primera vez los derechos económicos, sobre todo en cuanto a los derechos laborales, ¿no? Entonces, tenemos acá los derechos de segunda generación, que van a ser los derechos sociales, económicos, culturales, ¿no? Que vamos a detallar con mayor precisión en esta parte. Por ejemplo, en los derechos económicos se encuentra, por ejemplo, el derecho a la huelga, ¿no? Derecho a la huelga que se ganó, ¿no? A cuesta de lucha, a cuesta del mismo dicho, ¿no? La huelga. Quiere decir que en tiempos de la República Aristocrática en nuestro país, cuando gobernaba el famoso Billinghurst, había un gran movimiento obrero, ¿no? Sindical, ¿no? Y aquí podemos incluso mencionar a Manuel González Prada, quizás a Aya de la Torre, a Mariátegui, muy jóvenes ellos, y tantos personajes sindicalistas que gracias a ellos y quizás a la muerte de muchos manifestantes se logró, ¿no? Tan ansiados derechos, como el derecho a la huelga en el gobierno de Billinghurst. Ahora, el derecho a las 8 horas, otro derecho ganado en las calles bajo la firma del que no luchó. Interpreten eso. La ley de 8 horas ganadas en las calles, por primera vez en el gobierno de Billinghurst también, para el muelle de Arsena del Callao, ¿no? Que luego se generalizó en el gobierno de Pardo. El gobierno de Pardo fue importante para determinar estas 8 horas, pero ya de carácter general. La sindicalización, que es una agrupación de trabajadores dentro de una empresa para defender sus derechos
que hoy están totalmente vulnerados, ¿no? Porque ya hemos dicho que la Constitución de 1993, más que recortar, ha dinamitado la cuestión laboral, ¿no? Porque antes era el Estado el defensor primordial de nuestros derechos. Ahora tú te defiendes ante el empresario para hacer tu contrato. Bueno, en caso del salario digno, ¿no? Eh, la verdad es que el salario digno en nuestro país tampoco se cumple, ¿no? Así como las 8 horas. Si le preguntamos a un sereno o serenazgo, a un trabajador que cuida algunas empresas en las noches, o muchas personas que hacen horas extras, y no se le cumple sus 8 horas, incluso trabajan feriados, ¿no? Y no obtienen un salario digno. Tendríamos que ver que aquí muchos de los derechos ganados, que incluso, ¿no?, la Constitución los estipula, ahí no se cumplen como tal. Entonces, pero ahí están, ¿no?, los derechos económicos, como el derecho a la huelga, la sindicalización, el salario digno o las 8 horas. Por último, tendríamos que preguntarle, ¿no?, a los extranjeros que vinieron hacia nuestro país por la crisis de su país, si realmente se les está pagando al menos el salario mínimo, ¿no?, o están trabajando 8 horas, o están trabajando más que eso. Como los derechos son universales, no se puede maltratar a una persona que viene de otro país. Muy bien. También tenemos los derechos sociales, ¿no? El derecho a la salud, por ejemplo, que es el derecho universal, ¿no?, de que toda persona debe tener una salud gratuita. Bueno, podemos tener una salud gratuita en diferentes niveles, pero la pregunta es, ¿qué tipo de salud es la que tenemos? Si te das cuenta, por ejemplo, una resonancia magnética, solamente en el caso a nivel departamental de todo el Perú, solamente existen en 4 o 5 departamentos. No existe en los otros departamentos, ¿no? Es más, ni lo conocen. Entonces, la salud como que está democráticamente a favor de algunos y separada a favor de los que menos tienen, por otro lado, ¿no? Entonces, en el caso de la salud, por ejemplo, tú podrás ver también que en el tiempo del COVID o el COVID, las clínicas y las empresas farmacéuticas lucraron, incluso con las personas, ¿no? Subiendo el costo de los medicamentos a precios. Se puede entender que en una cuestión económica por escasez sube el precio, pero subían el doble y el triple y no se puede negociar con la vida. Entonces, aquí ya pues es una cuestión de vulneración de derechos, ¿no? Y tan infame que se dio en el tiempo de esta maldita pandemia, ¿no? La cuestión de la previsión no es más que los derechos que se le da al jubilado, ¿no? La cuestión de seguridad, ¿no? Pero acá te vas a poner a pensar una cosa, ¿no? ¿Y cómo es posible de cada 100 que se van a jubilar, solo 16 se jubilan? ¿Y qué es de los 84 que no se llegan a jubilar ya estando en una edad adulta avanzada? De repente terminarán como profesores o vendiendo caramelos o vendiendo de repente, qué sé yo, ¿no?, globos o vendiendo cancha en la calle. Es algo que en realidad no se está cumpliendo en nuestro país, ¿no? Y los que están con la jubilación, ya sea AFP u ONP, pues es una desgracia también, pues, digamos, el bendito dinero que se les da por mes, ¿no?, que en realidad pues es un insulto a la vida humana. Entonces, tenemos acá entonces, dentro de los derechos de la segunda generación, dentro de los derechos económicos, el derecho a la huelga,
el derecho a la sindicalización, el salario digno, las 8 horas. En los derechos sociales, incluidos el derecho a la salud, que cuando te enteras de que esto de la salud está mal, cuando vas a un hospital y vas a e-salud, ¿no? No es por criticar al sistema, pero la situación es aberrante, ¿no? Ahora, la cuestión de la previsión dentro de los derechos sociales, recuerden el caso de la jubilación, los derechos culturales, ¿no? Para terminar, en el caso de la segunda generación y los derechos ganados. Los derechos culturales, aquí se encuentra, por ejemplo, el derecho a la educación, ¿no? En el Perú estamos luchando más de 70 años, creo yo, en tratar de erradicar el analfabetismo. Pero el analfabetismo en otros países ya se ha erradicado hace más de 30 años. Y en el Perú seguimos todavía en esa lucha. En otros países se trata de erradicar otras cosas, pero en el Perú seguimos todavía con el hecho de tener el pensamiento bajo el Estado de erradicar todavía el analfabetismo, que no se ha logrado y no sabemos por qué, si hace mucho tiempo en el crecimiento económico de nuestro país, que hoy es distinto obviamente, se tenía tanto dinero, pero tan poco apoyo privado para que la educación, o sea, no estoy diciendo que la educación se privatice, sino que un apoyo extranjero en cómo mejorar la cuestión de nuestra educación. Si nos ponemos a pensar, a lo largo de los años, tanto colegios estatales, si no se salvan los privados, han botado millares y millares de jóvenes. Pero ¿en qué sentido han expulsado, o sea, han terminado o han egresado de los colegios teniendo un pensamiento vago, no un pensamiento crítico, reflexivo, inferencial, deductivo, hacia el lugar donde ellos están? Y cuando llegan a la universidad, la situación es la misma. El profesional solamente piensa en que el hecho de ganar dinero lo es todo. Y eso implica una crisis de nuestra educación. Una educación sobre todo sin valores. Y recuerden que de ahí, tanto de la educación básica regular y de las universidades, saldrán los futuros gobernantes de nuestro país. Ojo ahí. Y dentro de los derechos culturales también tenemos pues el derecho al esparcimiento. Muy bien, entonces hacemos un pequeño resumen y decimos, ¿no? Dentro de la primera generación, Revolución Francesa. Derechos civiles, derechos políticos. Segunda generación, Revolución Industrial, finales de la Revolución Industrial y la Revolución Mexicana, ¿no? Que incluye los derechos económicos, derechos sociales, económicos y culturales adscritos a la segunda generación. Y ahora hablamos de la tercera generación. La tercera generación denominada la tercera generación de la solidaridad. ¿Y qué es el derecho de la solidaridad o los derechos de la solidaridad? Miren, los derechos de la solidaridad son los derechos de la determinación de los pueblos, de que los pueblos o las comunidades, por ejemplo, alejadas, que tienen recursos naturales que le pertenecen al Estado, deben de ser respetados y deben entrar a un diálogo con el Estado para aprovechar los recursos y para que ellos también tengan ganancias. El derecho de los pueblos también se le llama, ¿no? El derecho de la cooperación, la solidaridad. El derecho a la paz y el derecho a la protección del medio ambiente. Y justamente en ese caso va relacionado el derecho de la determinación de los pueblos. ¿Por qué? Para ponerles solo un ejemplo. Cerro de Pasco, la mina de Cerro de Pasco, ya existió desde el tiempo del incanato. Pero claro que se sacaban minerales, pero no se destruía el medio ambiente.
En el virreinato empieza pues una explotación hacia Cerro de Pasco, ¿no? En la ciudad de Pasco. Y cuando llega la independencia, la explotación es desmesurada. ¿Qué quiere decir? Que la mina Cerro de Pasco, que ha pasado por distintos dueños, sobre todo extranjeros, ha generado en Pasco una situación de calamidad del medio ambiente. ¿Y qué es lo que pasa con la situación del medio ambiente en Pasco? Muchachos, esto no es necesario que yo lo diga. Vayan y pasen por Pasco y miren que ese lugar parece como si hubiera caído, qué sé yo, meteoritos a ese lugar. Las lagunas totalmente contaminadas. La situación del aire, con la situación de plomo, minerales, plomo en la sangre de los niños. Y cuando esto se trata ante el Estado, hacen caso omiso. Entonces, acá cabe añadir una cosa. Dentro de todos los derechos generacionales, los que menos se cumplen son los derechos económicos, que ya saben están siendo vulnerados, sobre todo en la cuestión laboral, con la Constitución de 1993, y en la cuestión de la tercera generación y el derecho al medio ambiente. Y no es solamente por hablar de Pasco. Si nos fijamos en todos los lugares donde hay minas, sean industriales o ilegales, la cuestión de la destrucción del medio ambiente y el hábitat de los animales es insostenible, es gravísimo. Por ello, antes de extraer los recursos naturales, se piense en respetar mediante el diálogo, la concertación, en la consulta previa, que es una especie de referéndum, ¿no? Hacia los pueblos nativos y originarios, como derecho de control ciudadano. Entonces, hemos llegado a la parte final del tema, los derechos humanos y los derechos generacionales. Jovencitos, los esperamos para la siguiente parte, que se denomina las garantías constitucionales. No te olvides de darle un like y suscribirte al canal Averramento Pistis. Somos Superman, no, somos la Academia Preuniversitaria John Nash.